en el principio la sociedad había una comunidad primitiva, aunque eso es cuestionable, y luego empezaron los grupos, y eso hay evidencias que eran nómadas en la antigüedad, millones de años. Eran nómadas los grupos, que no existían, digamos, asentamientos, sino que las sociedades vivían de lo que la naturaleza bondadosamente les daba. Los frutos eran recolectores, no había una estructura ahí de estado, sino que iban de territorio en territorio. Cuando ya dejaba de producir ahí el árbol, de dejar caer frutas, se iban a otro lado, eran nómadas. Pero luego se da cuenta de que cuando esas frutas caían, germinaban. Dijeron, bueno, si aquí nos podemos quedar y solo recogemos las semillas, las sembramos. Pero como había otros grupos que eran nómadas, que venían de otras latitudes, cuando vieron que había, se metían a los terrenos, porque estaban acostumbrados solo a agarrar. Entonces, ahí empezaron las disputas, dijeron, ¿saben qué? Van a venir esos, y además de que no había afiliación como ahora, sino que había matriarcados y poligamias y todo eso, ¿no? Entonces, dicen, ¿saben qué? Mejor cerquemos aquí, pongamos límites, empiezan a acercar. Y según ellos, ahí es el origen de la propiedad privada, o sea, cuando empiezan a acercar territorios. Pero como aún así de noche se metían nosotros a traer frutos, y ¿saben qué? Pongamos gente a cuidar ahí, velemos ahí para que no se metan. Entonces, justamente, cuando empiezan a cuidar y se arman de palos o lo que sea, surge el germen de las Fuerzas Armadas, según ellos. Y ahí es el origen de la propiedad privada y de las Fuerzas Armadas. Y el núcleo del Estado son las Fuerzas Armadas. Y todavía se les... Por ahí va la reflexión que más ustedes cómodo, porque para mí el Estado es el monopolio de la fuerza. Entonces, más o menos por ahí va, y lo de Marx, Huele a Marx, usted. No, lo que comentaba del errante y el escenario era eso los nómadas, que prácticamente que había un grupo de gente que se dio cuenta que podía ir a arrasar con una aldea y quitarles todo lo que tenían, pero iban a tardar como un año en recuperarse, entonces mejor se estacionaron y les pedían un porcentaje. Entonces como que prefirieron cuidar su espacio a que llegara otro errante y les robara. Entonces cercan, ponen vigilantes, ese es el origen de las Fuerzas Armadas, y con eso el origen del Estado, el núcleo del Estado, es el surgimiento de Fuerzas Armadas o cuidadoras, y luego empiezan las guerras, ¿no? A partir de ahí empiezan las guerras y la disputa de territorios, la fijación de límites, pero son procesos de larguísimo plazo. Entonces esa es una versión del origen del Estado, que surge justamente por la disputa de bienes. Hay un nombre de una bibliografía reciente de Jesús Pérez Mentón, pero de Jesús Pérez. Sí. Pero para el caso nuestro, digamos, tiene una significancia muy importante. Es de una trilogía, el libro segundo, se llama Hijos del Incienso y la Pólvora. Paco Pérez Mentón. El título del libro es Hijos del Incienso y la Pólvora. Y digamos, está definido porque, digamos, en su primera parte se llama La Guerra de los Carniceros, que era llegada del espíritu marroquino. Pero digamos, esta territorialidad, digamos, entendida, digamos, entonces en la llegada, digamos, de los españoles a América, explica mucho eso, ¿verdad? Uno cuando lee La Guerra de los Carniceros, uno entiende que es la guerra probablemente de la Iglesia con los habitantes de Guatemala. Y no, la guerra de los carniceros es con el ejército, digamos, que viene. Y como la conquista no se da, el reino español dice, no, así militarmente no la vamos a lograr. Es porque y matan a los obispos, ¿verdad? Y es que los obispos enfrentados con el régimen constituido ya en Guatemala. No, la población, digamos, indígena de Guatemala no participa de esa guerra. Y el segundo es porque así nos entienden, ¿verdad? Dicen, a estos pobladores, solo hay dos formas de dominarlos. Con el incienso tiene que ver la religión, que es la dominación. Es decir, o te castigan
castigamos aquí, o me van a castigar allá. Y todavía andamos por ahí. Yo, pero no pues decía que es tan apropiado nombre para lo que estamos diciendo, porque tiene que ver con estos amigos. Pero puntualizando, son concepciones, son versiones. Sí, claro. ¿Verdad? Y nuestra responsabilidad es conocer las distintas versiones. Ya cosas distintas, yo digo, sí, creo que es por acá, creo que es el error. Bueno, por favor. Gracias. Solo para ponerlo en contexto, todas estas teorías han ido surgiendo de acuerdo a los nuevos pensamientos o a los pensamientos que se han ido dando a través de la historia. Se pone mucho más difícil cuando dentro de los países, los estados, se quedan con algunos resagios de algunas teorías e incluyen otras. Entonces al final tenemos estados que tienen 2, 3, 4, 5 o 5 teorías incluidas dentro de su legislación. Entonces esto confunde demasiado, porque probablemente en la constitución de algún país se quiera ver como un estado paternalista, un estado socialista o un estado de corte liberal, y al final el resto de andamiaje que era algunas instituciones es con otras doctrinas o teorías, como por ejemplo lo que mencionaba el amigo aquí de lo transversal que se puso de moda hace 10, 15 años para entrar con un nuevo corte dentro de las funciones del Estado. Justamente ese tipo de concepciones viene a la par de las reformas de primera y segunda generación, que es un efecto de la globalización y del proceso de Washington, los procesos de paz, porque justamente ese espacio que se abre para la inclusión de los grupos, las culturas, etc., es el proceso de la firma de la paz, y eso es parte de todos estos modelos de reforma. Y solo para, perdón, porque no quería dejar de escuchar, no era tanto de que eliminar el Ministerio de Cultura, de asuntos indígenas, de asuntos indígenas, por lo transversal de crear la política. Es que las funciones del Estado no pueden ser delegables. Entonces, si él no lo eliminaba, no podría crear funciones dentro de las otras entidades del Estado que vieran lo mismo que estaba viendo el Ministerio, entonces lo tenía que eliminar para que entonces esa función sí la pudieran absorber las demás funciones del Estado. Había un ente rector en materia de... Entonces podría, porque por ejemplo ahorita queremos poner una política dentro de un ministerio que ya es función del Ministerio de Educación o del Ministerio de Cultura, no podés, porque esa función la tiene por marco legal ese ministerio. Entonces, para hacerla una política transversal tenés que eliminar esa institución que vela por eso para poderlo hacer transversal. Esa es la razón. Si no, Contraloría de Cuentas. Suave, sí, tiene traumado. Decía el licenciado Martínez, de que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, la influencia de todo el andamiaje jurídico legal es el derecho romano, de la Constitución, etc. Pero en los últimos tiempos, eso de que, por ejemplo, ahora son los juicios orales y los debates de sala, eso es algo así. Entonces ahí me metieron pegado con el chile. Aparte del derecho. Fíjense que antes de seguir aquí tengo un comercial, fíjense que voy a pasar una lista donde ya aparece el número de carnet de ustedes y la próxima, posiblemente mañana les vamos a enviar un correo electrónico del procedimiento para que ustedes hagan su pago y ya queden inscritos y va a haber otra persona aquí a hacer la asignación. Entonces, con el expediente que ustedes me enviaron, ya nos envía a la universidad. Al lado izquierdo está el número de carnet, el nombre de ustedes, y aparece al lado derecho un correo que es la clave para accesar a GES. Solo en el caso de Ovidio, no sé por qué no me lo dieron, pues sí aparece tu número de carnet. No creo que sea por ser diputado. No, pero ahí aparece, entonces por eso es. Pero sí aparece ahí tu número de carnet. Entonces, para que tomen nota. Para que tomen nota cada quien, vamos a ir pasando la hojita. Ya Rompi Pérez tomó nota de cuál es su
número de internet. Y no ha pagado la última No ha pagado la última cuota de la carretera. No fui becado. No fue becado. Tiene que también va a haber un proyecto de ley para crear una nueva universidad, entonces si la aprueban, ¿qué pasa? Era otra universidad pública, solo la sacaron de la Bien. Mientras se va pasando eso, en Costa Rica, piensen que en Costa Rica, como parte de lo que estamos viendo, les voy a presentar más o menos el perfil de Bonan. Es francés, nacido en el año 1772 y murió en 1846. Pensador político y social, autor progresista de la Revolución Francesa, de la primera mitad del siglo XIX, padre fundador de la ciencia de la organización pública, así como Comte es el padre de la ciencia social, eran grandes amigos generacionales. Él es universalmente conocido como el padre de la organización pública, pero acá sí es Bonan. Pero acá quisiera comentarles que cómo hace Comte para fundar el positivismo, y ahí toda la tradición del derecho positivo, el positivismo. Lo que sucede es que para ese momento histórico no había ciencias sociales, lo que existía era un planteamiento en el cual decían física social. Entonces, ¿por qué física social? Porque viene Comte y dice, miren, lo que pasa es de que la teoría y el método que están utilizando en las ciencias naturales y en la física se puede aplicar al campo de lo social. Entonces lo que hace él es tomar la epistemología y el método de las ciencias naturales y trata de aplicarlo al campo del estudio de la sociedad. Para ese momento, especialmente la biología, la medicina y la física eran las ciencias que tenían más auge. Entonces viene Comte y toma los conceptos sobre la epistemología de las ciencias naturales y el método. ¿Qué epistemología? Los conceptos básicos, por ejemplo, el concepto de estructura. Entonces en la biología, en la medicina y en la física está el concepto de estructura, y lo toma y dice estructura social. Pero por ejemplo en la medicina es el concepto de estructura y el concepto de sistema. Y él dice, bueno, estructura social y sistema social. Y el método que por excelencia y todavía está vigente, que es el método de la observación y la experimentación. Entonces, todo el desarrollo de la ciencia para ese momento se basaba en la observación de los fenómenos en el campo de la biología y los estudios experimentales en la química, por ejemplo. Ya se empezaba a experimentar. Y ver Comte lo que hace es trasladar todo ese modelo teórico y metodológico al campo de lo social, al extremo que se consideraba de que la sociedad era un gran organismo, se hacía siempre con los organismos de los seres vivos. Pero en materia del método se plantea la observación y la experimentación, menos, pero todavía en el campo de la psicología social. No sé si hay aquí algún psicólogo, pero en el campo de la psicología social se hacen estudios experimentales, un grupo de control y un grupo que se va a observar y todo eso viene de esa tradición. ¿Y cuál es la estructura metodológica para conocer la realidad vía positivismo? Bueno, hay que hacer la investigación, la observación, medible, cuantificable, verificable, el diagnóstico y el tratamiento. Ustedes van a ver profesiones actuales como en el campo de la psicología o del trabajo social, ese modelo está vigente, investigación, diagnóstico y tratamiento. Es igual al médico. ¿Qué es lo que hace el médico? Vamos a ver los síntomas, sí, vamos a hacer un examen de laboratorio para hacer su diagnóstico. Sobre la base del diagnóstico, el tratamiento. Justamente es el mismo modelo que es el que traslada al campo de lo social. Sin embargo, como para ese momento, fíjense que a mitad del siglo XIX surgen todos estos teóricos, y como contraparte a Comte, a Bonan, surge Marx. Ya venía Marx haciendo sus estudios del capitalismo o del capital, por ejemplo, y dice Marx, miren lo que está diciendo ese Comte, está loco. ¿Por qué? Porque las leyes que rigen los fenómenos naturales no son las mismas leyes que rigen los fenómenos sociales. Entonces Marx empezó a refutar a Comte. ¿Cómo va a ser posible
de que las leyes que rigen los fenómenos de la naturaleza sean las mismas leyes que rigen los fenómenos de la sociedad. Entonces, ¿por qué? Le preguntan a Marx. Porque la sociedad, a diferencia de los fenómenos naturales, no se repite. Las leyes son distintas. La historia nunca se repite. La historia es un proceso que nunca se repite. Por eso, Marx y sus seguidores no creen, cuando dicen eso fue una involución. ¿Cómo que involución? Si los procesos en la sociedad puede ser que sean parecidos, pero nunca se puede volver, como en las ciencias naturales. Por ejemplo, en las ciencias naturales las leyes se reciclan. Las estaciones, por ejemplo, ¿verdad? El invierno, el verano, hasta casi los meses, hasta en los últimos tiempos, por eso del recalentamiento global hay algunas variaciones que están cambiando las leyes, pero, ¿verdad? Pero en el campo de lo social, el argumento Marx es que especialmente por el proceso histórico que sigue la sociedad, no se pueden repetir los fenómenos, porque todos son nuevos momentos históricos y que la sociedad va transformándose. Entonces, ahí está, digamos, un poco la discusión. Pero volvemos a tener que citar de que tanto Comte como Bonan están trabajando a partir de ese momento con concepciones positivistas, es decir, con esa concepción del traslado casi mecánico de las ciencias naturales al campo de lo social. Pero de alguna manera para ese momento son altamente progresistas, porque se viene de una tradición monárquica, absolutista, y esos procesos de revolución son los que, digamos, son la base para la creación del Estado moderno, de la democracia, etc. A esa generación